Muchísimas gracias a Daniel y a Manuel por el espacio y en especial a la comunidad Gino por extendernos esta invitación. Ahí les cuento, mi nombre es Caterine Márceles Villalba, pertenezco al Departamento de Ingeniería de Sistema de la Universidad de Antioquia y hoy tengo pues el gusto de presentarles un poquito acerca de qué tipos de herramientas enfocadas a la seguridad tenemos que pertenecen a la comunidad de tipo open source. Entonces, con el ánimo de empezar a usarlas o si no las conocemos, pues darles esa importancia y relevancia porque muchas veces pensamos que todo lo comercial es mejor y resulta que no. Hay muchas herramientas que están dentro de la categoría de software libre que son muy buenas, que tienen mucho potencial y que nosotros podemos adaptarlas a las necesidades de nuestra organización. Bueno, como les dijo el compañero, la charla del día de hoy es ciberseguridad con open source, herramientas gratuitas para la defensa digital. Pues siempre y cada una de mis charlas o conferencias o clases siempre inicio con una frase. El día de hoy quise iniciarla como con un mensaje, con el ánimo de empezar como a motivarnos y despejarnos y como quien dice quitarnos el velo, como les decía al inicio, ¿no? Que pensamos que si yo no pago, entonces las herramientas que tengo por ahí gratuitas no me van a servir porque lo mejor es lo pago, pero resulta que en ocasiones no, porque muchas de esas herramientas que en ocasiones estamos pagando no se adaptan también a las necesidades o las características o dinámicas de nuestra organización, mientras que hay herramientas de tipo open source que nosotros podemos como adaptarlas a nuestras necesidades, podemos enriquecerlas, mejorarlas y es más, adecuarla a los requerimientos que cada organización pues, pueda tener a partir de las necesidades en cuanto a seguridad que tenga. Entonces, esa frase dice, la ciberseguridad open source ofrece soluciones poderosas y accesibles para proteger sistemas e información. Y estas herramientas gratuitas permiten a organizaciones y particulares reforzar su defensa digital de manera efectiva y económica. Sí, ese es un factor bastante importante, esa parte económica la coloqué allí porque resulta que ustedes saben que muchas de estas soluciones que están enfocadas o articuladas a salvaguardar la información son costosas, ¿no? Muchas de nuestras empresas quizás no tienen ese músculo económico para poder quizás comprar, no sé, soluciones de Sopos, soluciones de pronto de Palo Alto, soluciones de Fortinet o de Tenable, porque no tenemos ese músculo económico, porque escasamente pues tenemos de pronto un oficial de seguridad y ese oficial es un de todito, ¿no? Porque no solamente me maneja la seguridad del sistema, sino todo el área de infraestructura TI y hace cosas que no tienen relación con su cargo. Entonces, en este momento, el uso de este tipo de herramientas, ¿cierto? De tipo open source enfocadas a la seguridad van a entrar como quien dice unas herramientas de apoyo, ¿sí? Para la organización, para ellas, para esas pequeñas, medianas y quizás aquellas como microempresas que queremos proteger nuestra información, va a ser de gran ayuda porque no tenemos ese músculo económico para poder tener acceso a este tipo de soluciones. Y eso se debe a que anteriormente, a ver, antes de la pandemia, nosotros pensábamos que mi empresa, si era pequeña o mediana, como les comentaba ahorita, no iba a ser vulnerable frente a la integridad de la información que almacenaban mis sistemas de información. Pero ahorita mismo ya nos hemos dado cuenta que no importa el tipo de sector en donde se encuentre mi empresa, ya sea que haga parte de una infraestructura crítica, es decir, del sector financiero, educativo, del sector de las comunicaciones, etcétera, siempre vamos a ser un blanco dirigido para esos ciberatacantes. De ahí la importancia de nosotros empezar a implementar buenas prácticas y de mirar, en este caso, si yo soy una pequeña o mediana empresa, mirar qué tipos de soluciones de software libre podía empezar a implementar, porque antes me robaban la plata, que iban, me rompían la puerta, se llevaban el flujo económico, ahora no, ahora se llevan es la información. Entonces, ahora nos toca empezar a proteger, ¿qué? Nuestros servidores y toda esa infraestructura de red que nosotros tenemos, porque antes nosotros pensábamos que solamente íbamos a ser vulnerables
a la red que estaba o a los servidores que están de cara al Internet, pero resulta que también podemos tener atacantes internos, listo, o que de pronto de forma malintencionada o de pronto una mala práctica, pues podríamos estar siendo expuestos frente a la integridad y disponibilidad de la información que estemos manejando al interior. Entonces, una de las estadísticas precisamente esta semana me pude dar cuenta que ha habido un aumento considerable en cuanto al panorama de ciberseguridad a nivel mundial, no solamente Colombia, sino en general, que ha aumentado este año. Dice que el volumen de creación de malware ha aumentado un 30% y se han detectado 560,000 nuevos códigos maliciosos diarios. Aquí yo digo que esto ha ido en aumento cada vez más porque hemos tenido un avance también significativo frente a la inclusión de la inteligencia artificial. Anteriormente un atacante, pues las amenazas, creo que los códigos maliciosos tipo ransomware, tipo gusano, de pronto eran muy pocos los que salían y sonados y demás, porque el atacante le tocaba crear su proceso de programación, configuración, buscar qué tipo de ofuscación habría que hacerle ese código malicioso para que no fuera indetectable, pero ahorita mismo con la inteligencia artificial, pues se les ayuda a ellos y se les acelera un poco la creación de este tipo de códigos maliciosos, ¿cierto? Y entonces yo pensaría que eso ha sido un punto tanto para favor para ellos, para que haya un aumento de este tipo de amenazas, pero también para nosotros, visto que estamos de pronto en el área de la ciberseguridad, también ha sido la inclusión de la inteligencia artificial como un punto positivo, porque ahorita mismo ya hay herramientas de tipo open source, por ejemplo, antivirus, que nosotros podemos básicamente hacerle el tipo de modificación, incluir algoritmos de inteligencia para crearlos y hacerlos un poco más robustos y que puedan llegar a detectar esa anomalía esa anomalía o esa amenaza que no está dentro de sus bases de datos, poderlas identificar, ¿listo? Y poder por lo menos detectar y decir, oh, hay algo anómalo. Entonces, aquí prácticamente la inclusión de la inteligencia artificial ha sido un aporte tanto por el lado del mal como también para el lado que nosotros nos encontramos de la parte de la defensa o del lado azul para defender todos esos activos de información. Entonces, ahí tenemos que darle como un punto positivo también para ello y saber cómo usarlo. Y esto ha traído un impacto económico, ¿no? Bueno, sí, entre más códigos maliciosos salen cada hora o cada minuto o cada, bueno, cada uno de esos códigos maliciosos se vienen generando como una nueva amenaza para nuestro sistema. Eso también nos genera un impacto bastante significativo porque ya nosotros en ocasiones no perdemos como que, me faltó plata o dinero en mi cuenta organizacional, sino son los datos. Y recuerden que los datos tienen un valor relativo para cada organización. Dependiendo el tipo de información que nosotros tengamos, así va a ser un valor económico que la organización va a perder. Y que en ese momento también, si nuestra organización pues se ha visto afectada a algún tipo de incidente de seguridad, ya no es solamente pues la parte de la información que se va a perder, sino también va a perder en cuanto a su posicionamiento reputacional y eso realmente a la empresa le cuesta dinero o podría enfrentarse a problemas legales o judiciales que eso también le afecta económicamente. Y bueno, actualmente, durante los últimos 3 años, los sectores que más se han visto afectados por este tipo de amenaza, el sector educativo, el sector financiero y el sector salud, puesto que son entidades, bueno, son sectores el cual manejan un cúmulo de información bastante delicada y están relacionadas más que todo a la exposición de datos personales, el cual que para los ciberatacantes eso es valiosísimo porque si tienen una base de datos relacionada de pronto con por lo menos el nombre completo de la persona, el número de identificación, el correo electrónico, pues ya es una información valiosísima porque lo que hacen es vender esas bases de datos y empezar a extorsionar o a estafar o enviarle phishing, ¿sí? Enviarle de pronto a manera de phishing para que ellos logren caigan y que de esa manera poder tener de pronto credenciales y tener acceso ya a sus cuentas bancarias. Entonces es algo bastante complicado en donde las organizaciones, como les dije, ya no solamente las grandes son las que se preocupan por incluirle seguridad, sino también las pequeñas, medianas y microempresas. Y que más que toda esta charla podríamos llegar a decir que está destinada para
para ese grupo que son de pequeñas, medianas y pequeñas empresas que en ocasiones no tenemos un presupuesto destinado para ciberseguridad, para que veamos que en el día de hoy tenemos bastantes herramientas que están a disposición y que podemos incluirlas en nuestro quehacer para poder identificar esas vulnerabilidades, para saber qué tanta información nosotros tenemos expuesta de cara al Internet que le estamos proporcionando al ciberatacante y empezar a tomar, como quien dice, mecanismos de jardinización o endurecimiento de esa infraestructura tecnológica que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de fundamentos de ciberseguridad, nosotros siempre nos debemos enfocar en tres aspectos, en la parte de una protección integral, medidas diversas, y eso va más allá de la web. Nosotros antes pensábamos que hay que implementar seguridad solamente a los dispositivos que dan de cara al Internet, pero no. Nosotros también, si tenemos una red que está solamente dirigida para la empresa tipo intranet, también tenemos que empezar a robustecer, ya sea a través de políticas y también de empezar a concientizar al recurso humano, porque a veces el eslabón más débil somos las personas. Entonces, ahí juega un papel importante, como les dije, para poder saber y hacer todo ese análisis de vulnerabilidades a nuestro sistema, empieza en la inclusión y uso de herramientas de tipo open source en la ciberseguridad. Entonces, este tipo de herramientas que nos va a permitir, primero, una transparencia si nosotros las empezamos a incluir dentro de nuestro stack tecnológico o infraestructura tecnológica de nuestra organización, porque son software el cual vamos a tener la posibilidad de nosotros mirar, revisar y estar seguros que de pronto esa herramienta que yo estoy utilizando realmente no tiene de pronto, como quien dice, algún malware por debajo que de pronto yo lo estoy ejecutando y se está corriendo en segundo plano, y que a saber voy a poderle llegar a hacer una serie de auditorías periódicas, mirar y revisar, y de pronto también lo de la flexibilidad que me permite a mí adaptarlo. Un ejemplo de eso es el software detector de intruso SNOR, que SNOR básicamente ha sido una herramienta de seguridad que ha sido muy buena para los administradores de red, porque le ha permitido, no solamente por ser código abierto y estar en un lenguaje programado en C, ha permitido pues hacerle muchas modificaciones y tiene una comunidad grandísima, el cual cada vez nos encargamos, como quien dice, de dar un aporte para ir mejorando ese detector de intruso como tal. Y ese es como un ejemplo. Igual también tenemos WarChat, que también tiene una comunidad muy grande que se encargan cada vez de enviar y parchar y hacer nuevas actualizaciones con el propósito como de irla mejorando cada vez. De hecho, en los procesos de investigación que yo he realizado, utilizo mucho ese detector de intruso SNOR, primero porque tiene una curva de aprendizaje, podríamos decir que muy fácil, está programado en C, tiene una cantidad de código que yo hice una investigación, el cual le incluimos un plugin para un plugin que estaba asociado a un motor inteligente, el cual él podía ejecutar o generar unas reglas que no tenía dentro de su base de datos. O sea, él detectaba la anomalía y generaba automáticamente la regla sin tenerla en su base de datos. Entonces, son cosas que como empresa nos sirve porque nos permite adaptarla de acuerdo a necesidades. Y en ese caso, en el proyecto que yo estaba, necesitábamos que el SNOR colocarle varios escenarios en donde en su base de datos no estuviera, como quien dice, identificada esa anomalía y que él fuera capaz de generar esa alerta al administrador de red. Entonces, las herramientas open source yo digo que es una joya el cual solamente nos necesita a nosotros para empezar a pulirla y adaptarla a las necesidades que nosotros requerimos. Dentro de la clasificación de herramientas, solamente aquí tengo algunas porque hay varias, pero señalé algunas de las más representativas, dependiendo a unas etapas que nosotros hacemos, por decir, si queremos hacer un análisis de vulnerabilidades, que es lo primero que nosotros utilizaríamos y analizáramos la red, ¿cierto? Utilizaríamos ya sea la herramienta tipo Nmap, porque me permite a mí capturar y hacer un análisis, monitoreo y también acerca del tráfico de la red, y no solamente Nmap me permitiría hacer como una evaluación y auditoría a la red, sino también a un target específico. Cuando hablo de target, hago referencia a un servidor web para mirar qué tipo de vulnerabilidades tienen que estén asociados a los puertos. Y Warchar, pues que es una herramienta bastante popular que nosotros utilizamos para capturar tráfico, para mirar y evaluar pues qué se están transmitiendo por ahí. También tenemos dentro de la etapa de escaneo de vulnerabilidades una herramienta poderosísima, OpenBAS, se las recomiendo que la descarguen porque ahorita mismo desafortunadamente en la versión última del Kali Linux no la tiene.
pero el proceso de configuración es bastante larguito, por eso ahorita en la práctica que vamos a hacer más adelante, vamos a trabajar con Nikto, que igual como OpenBAS me permite poder identificar vulnerabilidades a un target específico, el cual me va a facilitar un poco a mí, como quien dice, más la vida, porque en ocasiones nosotros decimos, no, yo no sé, me va a tocar pagar, no sé, una herramienta comercial tipo Akunetis o cualquier otra tipo Palo Alto o Sopo para poder saber pues cuáles son las vulnerabilidades en cuales se encuentra expuesto mi servidor. Entonces, no, mira, ahorita mismo esas son herramientas gratuitas que nosotros podemos tener uso y podemos seguirlas mejorando, aportándole a la comunidad para que todos la usemos. Entonces, y sin necesidad de tener dinero, yo puedo empezar a asegurar mis sistemas de información a nivel organizacional y también personal. Y tenemos herramientas como Tehit y MIS para esto sí, prácticamente buenísimo. Se los recomiendo que lo utilicen si queremos empezar a tener un SOC de seguridad en nuestra empresa, porque es un tablero prácticamente muy completo que me permite a mí gestionar toda esa cantidad de incidentes de seguridad que se pueden presentar. Y para allá, ahora sí, como herramientas de explotación o pentesting, ¿qué nos sugieres, Caterine? Que sean herramientas tipo open source, porque listo, acá hacemos una evaluación, listo, ¿qué tanta información nosotros estamos exponiendo? Aquí identificamos las vulnerabilidades y cómo puedo llegar yo a explotarla para poder validar si hay un falso positivo o negativo. Bueno, herramientas de pentesting gratuitas que tenemos, el framework de Metasploit, el cual lo podemos acceder a través de el sistema Kali Linux, que el Kali Linux es una herramienta de seguridad, el cual tiene alrededor más de 500 herramientas de seguridad incrustadas que nosotros podemos hacer uso, el cual nos va a permitir a nosotros, pues, no solamente explotar vulnerabilidades, sino tener acceso a NMA, OpenBAS, NITO, y bueno, y completar de pronto todas las etapas que se necesitan para poder hacer un análisis de vulnerabilidad, como quien dice, completo. Y listo, vamos a terminar con este último slide para pasar a la práctica. Hasta ahí, ¿qué hemos dicho? Pues una ventaja que tiene el uso de herramientas de software libre, que son su costo, porque es algo gratuito, no nos va a costar nada. Lo único que nos va a costar a nosotros es utilizar nuestro servicio de Internet para descargarlo y que una de las ventajas de utilizar este tipo de herramienta es que tenemos una comunidad que siempre va a estar aportando, siempre va a estar apoyando, como quien dice, ese tipo de soluciones para mantenerlas vigentes, porque puede ser que hay unos tipos de herramientas de software libre en este campo de seguridad que hay veces pierden vigencia, pero es porque la comunidad no es muy grande, pero las que les acabé de mencionar, una comunidad muy grande que cada vez está aportando más para ir fortaleciendo ese tipo de herramientas y poderlas ir incluyendo en nuestras dinámicas, porque en este momento sabemos que la ciberseguridad es una área bastante álgida, el cual en este momento ya no es compromiso de una empresa, sino también hasta de uno como usuario. Y el llamado de la participación es que empezar a que cada uno de nosotros empecemos a usarlo, porque de alguna otra forma nosotros estamos expuestos. Ya no son las grandes empresas a quienes les van a quitar la información. A nosotros también ya nos pueden empezar a quitar la información desde nuestros equipos, ¿no? Porque recuerden que nuestros equipos están de cara al Internet. De hecho, ahorita más adelante vamos a hacer una prueba, el cual solamente les voy a compartir el comando para no exponer, no voy a hacer ese tipo de prueba yo porque expongo prácticamente la infraestructura de red que tengo aquí en mi casa y no quiero ser víctima de eso. Entonces, pero vieron, con solamente yo utilizar ese comando que les voy a mostrar ahorita, yo por lo menos, yo ya puedo ver, por ejemplo, yo ya pude llegar a identificar que mi dispositivo router, listo, tiene una serie de vulnerabilidades que hay que empezar a parcharla. Entonces, esto para cerrar aquí es que la seguridad es un compromiso de todos, no es solamente de las grandes empresas ni las pequeñas y medianas, sino también de nosotros, porque también va a depender el uso que nosotros les demos para esto y los fines, así que nos va a colocar en una posición si estamos, como quien dice, del lado del mal o del lado del bien. Entonces, para esto vamos a hacer una práctica, vamos a utilizar la herramienta NMA que pertenece a la parte de análisis de tráfico de red y demás. Vamos también a utilizar la herramienta NITU que pertenece dentro de la clasificación de herramientas de análisis de vulnerabilidades y Metasploit dentro de las herramientas de pentesting. Entonces, para esto vamos a utilizar, vea,
también para montar el escenario utilizamos una herramienta virtualizadora de escenario que se llama VirtualBox. Es una herramienta también de software libre que no nos cuesta nada, solamente descargarla y nos va a permitir a nosotros subir varias máquinas virtuales, es decir, la cantidad de máquinas virtuales que nosotros querramos. ¿Listo? Para poder generar esos escenarios. Ahorita mismo vamos a hacerlo en escenario controlado por problemas de confidencialidad, porque recuerden que si nosotros no podemos hacérselo a un target de afuera siempre y cuando no tengamos permiso, porque eso sí sería un delito, entonces eso lo vamos a hacer bajo espacio controlado. En este momento yo tengo ya una máquina Metaexploitable y una máquina Kali Linux para este escenario que vamos a hacer en donde mi máquina Kali va a ser mi máquina atacante, listo, que va a mirar y va a buscar las vulnerabilidades de mi máquina Metaexploitable. Imagínense que su máquina Metaexploitable es su servidor web que está en su organización y se encuentra de cara al Internet. ¿Listo? Para hacer esta práctica es importante que ambas máquinas se encuentren en el mismo segmento de red. Entonces vamos a la parte de configuración. En este caso seleccioné Kali. Me voy a la opción de red, miro que esté en adaptador puente. Genial. Y también a la parte de la Metaexploitable, también valido la configuración de red, perdón, que esté en adaptador puente y listo para empezar nuestra práctica. Y subo las dos máquinas de una. ¿Listo? Para esto voy a ir colocando acá. Bueno, entonces, antes de empezar con el escenario, ¿qué necesitaría yo saber? Pues obvio, ¿no? Ingresar. Esta herramienta de Kali Linux ustedes la pueden descargar desde su sitio oficial, que es Offensive Security. Hay diferentes versiones, hay una un poco más light, hay para colocar la Raspberry, para colocarla, de hecho, ejecutarla desde un Windows o virtualizarla. A mí siempre me gusta virtualizarla. Entonces, antes de empezar, verifiquemos que ambas máquinas estén bajo el mismo segmento de red para poder validar que se estén viendo, ¿no? Pero antes, yo aquí en mi Kali voy a hacer lo siguiente, voy a colocarme como administrador y voy a configurar mi teclado, ¿listo? Esperen un momento para ampliarle un poquito más eso, la letra. Y valido. En este caso voy a validar aquí mi IP, valido la IP con ifconfig en mi Kali y valido que mi Kali es la 192.168.1.5 y voy a validar mi máquina Metaexploitable con ifconfig también con este comando y ifconfig, listo, y valido que mi máquina vulnerable, ¿sí? La de mi empresa podríamos llamarle, ¿cierto? En la 192.168.1.4, listo, perfecto. Es decir, ambas están en el mismo segmento de red y se están viendo. Voy a borrar un momentico aquí y empezamos. Entonces, en este momento vamos a utilizar lo que es el comando nmap. Como les dije, NMA es una herramienta, miren, es la herramienta más vieja de seguridad que yo conozco, como les digo, y es la que utiliza cualquier tipo de hacker o cracker al inicio cuando queremos llegar a buscar y empezar a crearnos, como quien dice, un perfil de la máquina atacante. Y esto nosotros podemos tener una interfaz gráfica con una herramienta que se llama CMAN, que también es gratis, y que su base o su backend está basado en el comando, pues nmap que estamos mirando, pero si ustedes me dicen, ¿cuál me recomienda? ¿La de una interfaz gráfica o esta? No, utilícela por consola porque le va a permitir a usted, pues, tener mucho más margen de comando y combinaciones para poder sacar pues cualquier tipo de información. Entonces el comando nmap, si usted apenas pues lo conoce y demás, pues puede tener y usarlo para poder saber cómo lo uso, qué otras opciones tengo. Le da nmap espacio menos h, es como la ayuda que tiene y miren que él nos va a mostrar aquí como todas las clasificaciones con el cual yo puedo utilizarla, me permite aquí en las opciones como para exportar los archivos, la salida para evadir firewall, aquí está una cantidad de comandos, para mirar y revisar el performance de una máquina, detectar y demás, para hacer escaneo suave, llegar a la detección de versiones y servicios, ahí están los comandos, o sea, es muy facilito como quien dice usarlo. Y en este caso, miren, si lo primero que yo quiero saber
como yo no sé nada en este momento de mi máquina vulnerable, que es mi máquina metaexplotable, yo quiero saber como cuáles son los puertos que tiene abiertos, porque de esa forma va a ser una puerta que yo voy a poder llegar a identificar y poder mirar pues cómo puedo llegar a vulnerarla. Si hay una puerta abierta, pues yo quiero tratar de entrar por ahí. Entonces yo colengo y le doy nmap espacio y le doy la IP, que en este caso mi máquina vulnerable, que es mi máquina meta, viene siendo la 192.168.1.4 y dele enter. Y él automáticamente, miren qué es lo que va. Él coge, va, regresa y me muestra y me dice que esa máquina o ese servidor web que yo tengo allá tiene 977 puertos cerrados, listo. Pero que los que tiene abiertos y que se están mirando y están de cara al Internet, podríamos llegar a decir en ese escenario, son estos puertos y este tipo de protocolo que manejan, el estado es abierto y el servicio. Pero resulta que para mí como atacante o para mí como experta en seguridad de esa empresa, me gustaría como mirar, aparte de que ya sé qué es lo que estoy mostrando a los externos, el cual ya esto aquí me da una visión para poder mirar como que, uy, no estoy mostrando que prácticamente que tengo la casa abierta. Entonces, estoy mostrando los servicios, el estado. Entonces, yo necesitaría mirar si también un atacante podría mirar como la versión de ese tipo de servicios. Y entonces uno utiliza el comando nmap espacio menos sb, que este tipo de comando ya no solamente me va a mostrar, ya no solamente me va a mostrar a mí los servicios, sino también me va a mostrar la versión. Y ya para un atacante, mírate, ya es bastante información la que nosotros les estamos arrojando y le estamos mostrando, ¿cierto? Para él empezar a buscar y mirar qué tipo de vulnerabilidades podrían llegar y estar asociadas a esto para poder explotar esa vulnerabilidad que de pronto esté en este servicio y poder entrar a mi sistema. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que este comando, miren, sencillo, ¿y cuánto nos cuesta? Nada, solamente una descarga me permite a mí poder visualizar qué tan segura está mi infraestructura, ¿listo? Y qué tanta información estoy mostrándole al atacante para que él pueda utilizar eso, armarse su perfil del tipo de tecnología con el que yo estoy utilizando y que él empiece a buscar vulnerabilidades de acuerdo a cada una de las versiones que está corriendo por cada uno de estos servicios. Y eso es una herramienta, como les digo, que está a disposición de nosotros y que podemos nosotros usar para hacer, como quien dice, esas revisiones de manera periódica a nuestro servicio. ¿Es bueno visualizar todos esos puertos? No, solamente pues ahí nos toca a nosotros empezar a mirar y hacer las configuraciones en el firewall para que no tratemos de mostrar toda esa información, solamente lo estrictamente necesario, que sería el puerto 80 y el 443. Y tenemos este tipo de escaneo que se llama tipo TCP-SYN. Hay también el TP-SYN, el escaneo tipo SYN-ACK, pero ese escaneo TP-SYN-ACK es un poco más invasivo porque ahí prácticamente estamos dejando nuestra huella en el servidor, si estamos haciéndolo de pronto a un externo, y este tipo de escaneo que les estoy mostrando es mucho más suave porque solamente coge y le estoy diciendo, bueno, yo voy a mirar mi infraestructura para ver cuáles son los tipos de puertos que tiene abierto y es mucho más rapidito, o sea, no se demora tanto. Y es darle nmap menos ss, hagámoslo un momentico, pues, nmap menos una cosa, ¿no? Tal cual como aparecen, así debo darle, porque si yo le coloco y no, que me da la gana de colocarle el argumento menos SS, los dos letras en mayúscula, nos va a salir un error, porque ya él tiene que los argumentos predeterminados vienen siendo pues de esa forma, la primera minúscula y la segunda mayúscula. Y miren que aquí prácticamente me arrojó la misma información que al inicio, me arrojó pues también que, bueno, que esta era, a ver, bueno, el tiempo de latencia, cuánto se demoró, o sea, nada. Y que me mostró que el host está arriba, obviamente porque lo tenemos, y ya, fue rapidito. Me mostró la dirección MAC, la dirección física de esa máquina. Pero cuando queremos un escaneo súper rápido, el menos SS, para saber. Y
Este sí, guárdenlo, guárdenlo. Si ustedes tienen ya su Kali Linux instalado, y es más, háganselo a su propia máquina para que ustedes se den cuenta. No lo voy a hacer porque este era el comando que dije, se los voy a regalar, porque si yo en estos momentos se lo hago así sea mi máquina Metasploitable, él me saca, me identifica todas las vulnerabilidades de los dispositivos que tengo conectados aquí en la red. Y en este momento, menos mal que ayer hice la práctica, porque me di cuenta que estaba visualizando la dirección IP de mi router y que me sacó allí una vulnerabilidad. Entonces se lo regalo para que ustedes, pues el día de hoy o tengan tiempo, háganlo con su propia máquina para que él automáticamente le identifique también las vulnerabilidades que están asociadas a los dispositivos de su red. Y de paso, pues ahí se van a dar cuenta cuál es la IP de su modem o router y si ese modem o router está vulnerable, porque ahí les aparece el CB, el Common Vulnerability, de siempre y cuando tenga vulnerabilidades, ¿no? Les aparece el CB y el código del CB de las vulnerabilidades que tienen asociados los dispositivos allí. Entonces, por seguridad mía, pues no lo voy a usar, pero cuando lo utilicen se les va a demorar un poquito, entre 5 minutos. Sí, creo, bueno, eso va a variar también dependiendo de la cantidad de dispositivos que tengan conectados, pero más de 10 no. Yo les digo 5 o 6 minutos, tengan paciencia, denle en enter para que ustedes vean el porcentaje de avance, pero ese es un script muy bueno. Entonces, para que lo utilicen para mirar, como les dije, no solamente me sirve para mirar como las vulnerabilidades que tiene mi organización, sino también nosotros nos toca empezarnos a mirar qué tan seguros están los dispositivos conectados también en mi casa, ¿no? Porque de alguna otra forma, si yo me conecto aquí a los servicios de mi empresa, pues podría llegar a colocarlos en riesgo. Entonces, empezar a asegurar nosotros también desde acá. Y por lo menos si yo quiero, bueno, yo si estoy haciendo un proceso de instrucción desde afuera a mi sistema de información de mi empresa y quiero hacerlo, por lo menos tratar de evadir o quiero por lo menos de que no me va el detector no me bloquee el detector de intrusos, sino mandar, como quien dice, paquetes segmentados, yo utilizo esta versión. Este comando tipo nmap, que es nmap menos S mayúscula y menos T1. Ese menos T1 es el que me va a permitir a mí poder hacer un escaneo muy sigiloso, que los paquetes sean un poco más fragmentados, un poquito más lento, como ese tipo de pin para poder traerme la información en donde para tratar como quien dice de despistar el detector de intruso y que no le envíe la alerta al administrador como tal. Entonces, aquí le damos pues la IP a la cual nosotros estamos haciendo como quien dice el tipo de ataque o el análisis de vulnerabilidad que viene siendo mi máquina Metasploitable, que la dirección es 192.168.1.4. Y también tenemos uno que se lo regalo, que por ejemplo, muchas veces nosotros no sabemos ni cuáles ni cuántos son los dispositivos que tenemos conectados en la red. Entonces, ojo, ¿no? Ahorita vimos una práctica con NMA para poder identificar vulnerabilidades a ese servidor web que nosotros tenemos que está conectado a Internet, que está asociado, que en este momento para nuestro escenario es la máquina Metasploitable. Pero también el NMA me puede llegar a identificar las vulnerabilidades, puede tornarse, puede jugar el papel como un escáner de red para poder mirar como cuántos dispositivos yo tengo en la red, cuántos están activos, cuántos están abajo y hacerle una evaluación de vulnerabilidades dirigida a una IP específica. En este caso, ustedes desde la casa podrían utilizar el NMA menos SN y aquí colocar la IP que ustedes sepan cuál es el rango de dirección, ya sea de su organización o empresa, y ahí les va a permitir, por ejemplo, saber o conocer cuántos son los dispositivos que están conectados en su momento. Y a su vez, por ejemplo, yo siempre lo utilizo porque yo quiero saber, bueno, uno cree que su internet o su router está seguro y que nadie se va a conectar o nadie se va a pegar de allí, ¿cierto? Entonces eso me va a permitir a mí poder saber, a ver, cuántos dispositivos están conectados, tanto, ok, sí, esos son. Esperemos aquí que se ejecute, démosle en enter para hacerles la prueba de ese. Oh, vamos a cerrar este y quiero que vean este. Se está demorando mucho y apenas va por el 40%.
esta que me parece súper chévere para que vean la parte de la red, es nmap menos sn, y aquí está mi red, ¿listo? Acuérdense que voy a colocarlo porque en mi casa es pequeña, hay pocos dispositivos conectados, por eso le coloqué desde 0 hasta 24. En este momento me van a aparecer como 5 o 6 dispositivos que están conectados. Y efectivamente, miren, aquí me aparece que hay uno conectado, 1.1, de pronto es mi teléfono, el 1.4 que es mi máquina Metaexploitable, el 1.5 que es mi máquina Kali, con el cual estamos haciendo ahorita la práctica, y bueno, y los otros son los otros dispositivos que yo tengo. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer con que un mapeo de los dispositivos que están conectados en la red. Y miren que hasta el momento no he comprado absolutamente nada para poder mirar qué tan segura está mi red. Y tenemos ahora, vamos a pasar una herramienta que me sirve a hacer a mi análisis de vulnerabilidades, es la herramienta NITO. Nosotros la encontramos también en Kali Linux, ¿listo? Que es decir, si no tenemos para pagar una herramienta comercial tipo Akunetis o no tenemos para pagar una herramienta tipo Sophos, que sus licencias son costosísimas, pues utilicemos NITO. Entonces aquí con NITO, con solamente, a ver, si le damos nicto menos h, ahí nos va a colocar pues todas las, prácticamente como las ayudas, ¿no? Todos los argumentos que yo podría llegar a utilizar. Pero miren, solamente le coloco nicto menos h y le coloco la IP de mi máquina a la cual quiero poder identificar o hacerles análisis de vulnerabilidades y él me lo va a arrojar. Recuerden que esta es mi máquina Metaexploitable en este momento. Y miren que es súper rápido, todo va a variar dependiendo a la complejidad que tenga mi aplicación, así se va a demorar, ¿no? Perdón. Vamos a ir revisando desde acá. Ahí nos estamos dando cuenta que el target, el cual nosotros estamos haciendo el análisis de vulnerabilidad es este. Lo estamos haciendo a través del puerto 80. Aquí me dice cuándo inicia, a qué hora lo iniciamos. Me dice, mira, me muestra características importantes que para cualquier atacante o cualquier persona que está afuera para hacerse como quien dice el perfil al sistema o al tipo, a la infraestructura tecnológica que nosotros tenemos. Ahí le está diciendo que es un servidor Apache y este tipo de la versión que maneja un Ubuntu de tales características. Le están mostrando al usuario externo que ese sistema es susceptible a ataques anti-clicjacking, de pronto porque no tiene unas cabeceras allí presentes y es propenso a ataques de tipo scripting, también por problemas de las cabeceras. Y por acá abajo, miren que me está mostrando que hay unas vulnerabilidades que encontró y que se encuentran revisados en las bases de datos de OCDB, y estos son la codificación para que nosotros vayamos, buscamos en esas bases de datos de vulnerabilidades de OCDB y empezar a mirar en qué consiste esa vulnerabilidad y empezar a qué, a repararlas en nuestro sistema. Entonces, aquí miren que me las arrojó toditas. Y también hay una versión de NICTO, ese es el tuning, que me permite entonces evaluar qué tan seguras están mis cabeceras de mi servidor web también. Entonces, espacio menos tuning, aquí le damos un espaciecito y el 4 aparte. Y él me va a mostrar allí todo ese comando, me permite a mí poder mirar o me trae todas las vulnerabilidades que están asociadas a qué, a las cabeceras. Y entonces también, miren que acá por acá creo que me dijo que podría ser de pronto un falso positivo, pero sin embargo nosotros es importante, como quien dice, vaya y valide que está relacionado a una vulnerabilidad a la base de datos OCDB 877 que consiste en tal. Sin embargo, validen en el sistema previamente para el propósito, como quien dice, de estar seguro si es una vulnerabilidad o no es una vulnerabilidad. Nuevamente, mire que me saca la información que vimos ahorita en el anterior análisis de vulnerabilidades, y entonces ya a partir de ahí, pues ya nosotros como oficial de seguridad, pues tenemos bastante trabajito por hacer y empezar a reportar y empezar a parchar. Y hemos utilizado soluciones de manera gratuita. Entonces ya hemos visto herramientas para poder hacer un análisis y un panorama y un diagnóstico y un mapeo de seguridad a la red y al target, ya sea a mi servidor web con Nmap, y con el NITO que hicimos un análisis de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿qué tipo de herramientas me ofrece
esta comunidad open source y que esté asociada también a Kali Linux para empezar nosotros a explotar algún tipo de vulnerabilidad, tenemos el Metasploit. Metasploit es un framework el cual tiene una cantidad de exploit como repositorios que nos va a permitir que utilizarla para poder terminar con la etapa de explotación, en este caso de las vulnerabilidades. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, lo que vamos a hacer un escaneo, ¿listo? Ese escaneo que vamos en este caso a generar un escenario, y esto para que ustedes se den cuenta que el Nmap, a pesar de que ustedes lo vean así sencillito, solamente un escaneo, pero es una herramienta súper poderosísima, porque cada vez que nosotros, si es en un sistema real, cada vez que nosotros hacemos a un ping o hacemos un escaneo de algún tipo de información a un target externo y real, el sistema lo está recibiendo como un ataque. ¿Listo? Y hay veces, por tanto, hacer escaneos de manera repetitiva, utilizar script como el que le mostré, pues por eso podría llegar a generar o ocasionar una denegación de servicio. Entonces, vamos a hacer un escaneo de tipo exploración agresiva. Entonces, vamos a utilizar el -a, el argumento -a, y vamos a utilizar también el argumento -s, -s, que ese es el escaneo tipo SYN, que es el que va, me busca la información, pero yo no le doy una respuesta al sistema. Y necesitamos nosotros también, bueno, aquí, después, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la IP, que en este caso mi IP de mi sitio vulnerable, el cual queremos que nos traiga a nosotros como quien dice, hágame el panorama, muéstreme el diagnóstico inicial de todo, del estado de sus puertos y todos, que sería mi máquina Metasploitable, 192.168.1.4. ¿Listo? Y como nosotros necesitamos eso, que no solamente me haga el escaneo, sino que me lo exporte. ¿Listo? Hay un comando de NMA que se llama -o x, que me va a permitir, hágame todo ese análisis del estado de los puertos y versiones y demás y expórtemelo en un archivo llamado, vamos a colocarle que se llame Genome, ¿no? Que sea de extensión .xl, XML. Si usted no le pone la extensión .xml, va a tener serios problemas cuando lo monte o lo suba al framework de Metasploit. Y démosle Enter. Ahí se nos va a demorar un poquitico. Esperemos. Porque aquí no solamente está haciendo el escaneo, o sea, él me va a mostrar, pero él también lo está exportando. ¿Listo? Ok, listo. Prácticamente aquí lo que me hizo es como quien dice, sáqueme una historia de toda esa máquina como tal. O ese target, yo le llamo target en mi servidor web. Ok, listo. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado en ese momento este archivo? Ok, vamos a buscarlo aquí en mi home. Y ustedes se van a dar cuenta que está aquí. Yo creo que no puedo. A ver si puedo. Así. Sí, aquí está. Mira, aquí está. Genome, aquí está exportado. Hasta ahí, si lo hemos hecho y nos generó, estamos bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener esto aquí abiertico. Voy a borrar hasta el momento. Ok, y seguimos. Entonces ahora vamos a iniciar el motor de base de datos del Postgre, del Metasploit, que está basado en Postgre, con el comando service Postgre start. Le damos Enter, esperamos que se cree y después creamos la base de datos con el comando es msfdb. Init, ¿listo? Y le damos Enter. Entonces, a mí en mi caso ya me dijo que ya está creado porque yo lo uso a diario. Entonces, cuando ustedes lo hagan, ahí se les va a demorar un poquito, tengan paciencia, pero y ya. Ya la próxima vez, si quieren, obvian por lo menos la creación de la base de datos, porque ya igual ya la tienen configurada. Ahora sí, subamos el Metasploit. El Metasploit lo subimos con el comando msf console. ¿Listo? Y le damos Enter. Ahí, cuando es por primera vez que usted utiliza el framework de Metasploit, se va a tardar un poquito,
Puede ser que a mí me salga como una imagen, a usted le va a salir otra imagen diferente porque tiene un repositorio como más de 1000 imágenes y las va cambiando pues de manera aleatoria. El framework de Metasploit es un framework que ustedes se van a dar cuenta que tiene como 1100 exploits asociados a su base de datos y por eso es importante antes de empezar, bueno, mire, fallé, no, tiene 1129 auxiliares y 2099 exploits y 592 exploits. Y ustedes ahorita se van a dar cuenta por qué es lo importante hacer ese escaneo con NMAP y por qué cualquier atacante pues utiliza NMAP. Entonces aquí, después de haber hecho esto, utilizamos el comando db status, db rayita de piso status, para ver el estado de mi base de datos. ¿Listo? Está conectados. Para crear un espacio de trabajo y poder subir todo el perfil de mi máquina objetivo, que el cual voy a vulnerar, entonces utilizo el comando que se llama workspace, y con el argumento -a y seguido le damos el nombre, entonces le vamos a darle que se llame frac. ¿Listo? Y le damos enter. Ahí creamos mi espacio de trabajo en el cual yo voy a trabajar y sobre ese mismo espacio de trabajo que acabé de crear, es que voy a subir el perfil de mi máquina vulnerable, ¿no? Entonces, en este momento, hasta ahí vamos bien, es lo que hemos hecho, creado nuestro espacio de trabajo. Y como resulta que en estos momentos, yo no sé, imagínense que a ustedes se les olvidó, no saben cómo subir ese archivo que exportamos con Nmap al inicio, podemos utilizar el comando help del mismo Metasploit y él me va a sacar ahí, como quien dice, un listado de opciones que yo voy a poder llegar a utilizar y están acá arribitas, miren. Y cuál nosotros tenemos un archivo que necesitamos subir en ese espacio de trabajo. Y miren que en este caso va a ser que debe import. ¿Listo? Aquí hay un comando que me sirve para eso. Si quieren, cogemos, lo copiamos. Y mire, dice, me permite importar los resultados de un archivo. Y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos, lo copiamos. ¿Listo? Le damos espacio. ¿Y qué hacemos ahora? Arrastramos acá ese archivito que tenemos acá, que se llama Gnome. Recuérdense que Gnome, ¿qué me tiene? Me tiene como quien dice toda la hoja clínica, podríamos decir, el perfil de mi máquina a la cual yo quiero atacar. ¿Ok? Listo. Y ya, lo arrastré. Mire cómo está, que aquí me aparece la ruta. Le doy Enter. ¿Listo? Ya puedo cerrar la otra pantallita y listo. Subió de manera satisfactoria. Entonces, yo quiero saber qué fue lo que subió. Entonces, con el comando services, listo, ahí me va a importar, mire, lo que realmente a un atacante para explotar una vulnerabilidad le serviría a el host, que vamos en este momento, el cual se hizo el análisis de vulnerabilidad en 192.168.1.4, que es mi máquina Metasploitable. ¿Listo? Y aquí están los puertos, los protocolos, los nombres, es decir, aquí me muestra las puertas que tiene abiertas ese servidor. Y entonces un atacante que empieza a mirar, ok, ¿qué servicio presta? ¿Y cuál es la versión de ese servicio? Y entonces uno dice, bueno, voy ahora a mirar y voy ahora a buscar si Metasploit tiene algún exploit que me pueda servir para poder explotar algún tipo de vulnerabilidad que hayan reportado frente a este tipo de servicio que es SPTD, que tiene que la versión de ese servicio es este. Es decir, voy a buscar qué vulnerabilidades están reportadas a esta versión de ese servicio. Y si hay un exploit que esté en el Metasploit que me pueda servir a mí, para este caso, como quien dice, para explotarlo. Entonces, para buscarlo voy a hacer lo siguiente. Yo vengo, copio la versión y ¿qué hago? Aquí busco con la palabra shares, de buscar, pego la versión de ese servicio, le doy enter y efectivamente aquí me dice que hay un exploit para ello. Y bingo, ¿qué hago yo como atacante? Me lo copio o lo llevo y miro a ver si me sirve y puedo llegar a tener el shell de la máquina, porque miren que el Metasploit, dentro de esos 2099 exploits que tiene,
tiene un exploit que me sirve poder, como quien dice, reventar esa vulnerabilidad que tiene ese servicio. Entonces allí, ¿qué hago? Voy a utilizar el comando use y el comando set para poder asignar esto. Entonces yo vengo acá y doy, llamémosle la expresión use y pego el exploit. Dele enter. Listo, ahí estamos. Y entonces ahora, ¿qué necesito? Yo necesito saber cuáles son los payload. ¿Qué es un payload? Es la carga dañina. Es como la bomba que voy a poner en la entradita del puerto para poder, como quien dice, quíteme ese poco de piedra y yo entro. ¿Listo? Entonces allí yo necesito y utilizo el comando porque no sé qué tipo de payload. Entonces coloco show y coloco payloads. Y me muestra efectivamente que hay un payload, hay una carga dañina que me permite a mí poder, como quien dice, quitar esas piedrecitas que están, podrían llegar a generarse en la entrada de ese puerto para poder nosotros entrar y tener el shell de la máquina. Entonces aquí yo voy a utilizar el comando set para asignar y utilizo la palabra payload. Payload. Payload, sí. Y pego aquí ese payload. Y démosle enter. Hasta allí todo bien, ¿cierto? Pero entonces ese payload yo en este momento no sé cómo utilizarlo para explotar esa vulnerabilidad. Entonces yo uso la expresión show option para que me muestre las opciones. Show options. Y listo, me dice, a ver, que es efectivo, yo lo puedo hacer a través del puerto o del host. Vamos a hacerlo a través del host, con la sintaxis del host. Entonces, como yo me sé el host, vamos a utilizarlo para poder llegar a explotar y poder, como quien dice, tener el shell de la máquina a través del payload o la carga dañina que acabamos como quien dice, de montar. Entonces, utilizamos nuevamente el comando set, le damos a qué host nosotros queremos estallar, como quien dice, esa bomba lógica o ese payload que acabamos de identificar, que es el 192.168.1.4, ¿listo? Y ya, ¿sí? Démosle a ver. Ok, aquí faltó, claro, le puse ser, es set. Aquí no es ser, sino set. Set, rhost y la IP. Ok, listo. Hasta allí, perfecto. Y entonces ahora, si hasta ahí todo nos da ok, perfecto. Entonces ahora sí, démosle la palabra mágica. Y la palabra mágica es exploit. Alégrense cuando les salga aquí verdecito, porque cuando les sale verdecito fue que hemos cumplido y hemos tenido, como quien dice, las joyas de la corona. Listo, hemos abierto esa puerta trasera y se ha abierto una sesión y podemos tener acceso al shell de la máquina. Y miren, y estamos conectados a través del puerto 6200. Entonces miremos if config para validar si realmente desde aquí yo estoy teniendo acceso a la otra máquina y efectivamente sí, vean, aquí me está mostrando la IP 192.168.1.4 y aquí con comandos de Linux puedo seguir mirando y haciendo y de hecho podría llegar a introducirle otras cosas. Así como el comando nmap, metasploit y demás, también está el comando netcat, ¿no? Que me permita mi poder establecer conexiones, podría estar enviándoles archivos, pero bueno, ahorita por tiempo ya no nos da, era en otra sesión, seguiremos trabajando o mirando qué otras cosas podríamos utilizar con estas herramientas que les digo yo, pues utilicen Kali Linux porque Kali Linux, pues todas las herramientas están aquí y si las que no están y como son de software libre, nosotros las podemos instalar con un solo apt-get install y las descargamos y podemos seguir fortaleciendo esta herramienta. Bueno, eso es todo y gracias. Me perdonan la rapidez, pero tocó hacerlo rápido para que alcanzara el tiempo. Bueno, no se preocupe, Celita. Yo creo que dentro del mundo de la ciberseguridad, por mí yo estaría todo el día. Algo que cuando yo entré en el mundo Linux, es algo que nos fascina a todos, pero entiendo también que es un mundo que a veces lo vemos como
Y básicamente es como un iceberg, vemos lo que está por encima, pero superficialmente es un mundo totalmente diferente. Las certificaciones que hoy en día se sacan, hoy día puedo estudiar ciberseguridad en un instituto, en una universidad, pero hoy en día las certificaciones que hoy en día podemos optar para perfeccionarnos en lo que es la ciberseguridad, porque hablemos de ciberseguridad, pero no solamente hablemos de lo que es un hacker, por ejemplo, también podríamos hablar de lo que es un cracker, de lo que es un phishing, y de ahí podemos nombrar un sinnúmero de actividades que hoy en día hay vulnerabilidad en los sistemas, y lo que lamentablemente el usuario hace es simplemente usar y no ve las vulnerabilidades que hay, no ve básicamente lo que le puede hacer una persona si hoy día no respeta el tema de seguridad. Y básicamente Linux dentro de eso, no quiero decir que no exista Linux, virus para Linux, existen, sí. Pero ya la vulnerabilidad del sistema, por ejemplo, como Microsoft es totalmente vulnerable, es ahí donde las personas totalmente atacan. Y hay mucho ataque. Entonces, hoy día este curso para mí es, yo creo que uno de los cursos, perdón, una de las charlas que en realidad potencian y básicamente nosotros sí tenemos un conocimiento, pero ese conocimiento yo siempre, a la hora de informar, siempre se lo hablo a personas que quizás mis padres, por ejemplo, mi madre que es tan telefónica, a veces le llegan WhatsApp de otra parte, de India. Entonces hay que enseñarles también nuestra cultura de seguridad, transmitirla igual para personas que lo saben. Entonces yo creo que lo que tú hablas es un tema totalmente que debemos tener, lo que no, nadie puede estar ausente a lo que es la ciberseguridad, nadie. Yo creo que hoy día es un tema tan potente que lo que sí me gustó mucho tu charla, yo creo que igual deben haber preguntas, pero sí, se agradece mucho estas charlas. Todas estas charlas obviamente dentro van a estar disponibles igual dentro del canal de YouTube de Genome, así que va a estar disponible el 100% para que obviamente más personas igual puedan estar conscientes con lo que se está hablando. Así que por mi parte estoy muy agradecido por tu charla y obviamente espero que el próximo año, si Dios quiere, también podamos estar presentes, obviamente con su charla y obviamente interesándonos más con este tema, que para mí es genial. Así que no sé, don Bueno, Manuel. gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y como les decía, ahorita mismo ya el problema de aseguramiento de la información no son las empresas, sino nosotros también, porque cuántas veces no nos llegan a estafar porque se nos robaron una foto o nuestros propios datos personales. Y ese comando que les mostré ahorita, úsenlo. Practíquenlo en su casa para que se den cuenta qué tan vulnerable está la seguridad en la red al interior, porque de hecho a mí ayer yo me di cuenta y dije, uy, Dios mío, me toca a mí empezar a asegurar el router de mi casa porque le encontré una vulnerabilidad. Intenten ustedes también, pero a ver. Entonces, no, pues si hay alguna pregunta y si no, nuevamente, pues muchas gracias por la invitación y bueno, ya nos veremos pronto.